Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy voy a enseñaros a realizar este fantástico, voy a llamarle chaleco, pero lo podéis usar como chaleco, como blusita de primavera, verano, bien, lo podéis atar un lazo a la espalda, a la cintura, podéis hacerlo por supuesto en cualquier talla. Yo os voy a dar dando las medidas y cómo tenéis que tomarlas, ¿vale? Porque siempre trabajamos con el método EMC, elegir, medir y crochetear. Y es muy sencillo de realizar. ¿Qué os puedo decir? Que es muy sencillo, sencillísimo. Yo, por ejemplo, para hacer esta blusa la voy a trabajar con un merino, bien, y con un ganchillo. No os preocupéis que os doy los datos. Pero le voy a hacer otra igual a mi hermana con este hilo, que es hilo de bambú, ¿vale? Y que la verdad me encanta también para verano. Ya he tomado todas las medidas y empezaré en breve. Bueno, poco más que deciros, que papel y boli, por favor, que veáis el vídeo entero antes de preguntarme cosas que ya están dentro del vídeo, ¿vale? Porque si me preguntáis, ¿y cuánto hago de largo? Pues no te voy a contestar porque ya lo he dicho en el vídeo. Si yo me molesto en hacer el vídeo entero, por favor, ver el vídeo entero. Bien, bueno, vamos a comenzar que es súper fácil de realizar. Venga, comenzamos. Bueno, el material que voy a utilizar yo es este, os dejaré abajo en los comentarios fijado, ¿vale? El link. Y voy a utilizar un ganchillo de un 4,5, pero ¿por qué no vamos a empezar hablando de medidas, ¿vale? Vamos a calcular el largo, el ancho y todo esto. Bueno, en primer paso, vamos a tomarnos la medida. En este caso yo no lo voy a hacer hasta la cadera, lo voy a hacer un poquito más corto. Bien, entonces yo voy a poner aquí que lo quiero de un ancho de 80 centímetros. Como siempre, el ancho es el contorno total y vamos a hacer varias partes. Lo primero que vamos a hacer es dividirlo entre dos. Y de esta forma sabemos lo que tenemos en la parte delantera, que en mi caso son 40. Pero para hacer esta prenda, estos 40 de aquí, tenemos que dividirlo entre 4. Bien, primero entre 2 y lo que nos dé entre 4, que en mi caso serían 10 centímetros. Bien, el siguiente paso es saber cómo lo queremos de largo. Yo ya lo he terminado, de hecho voy a volver a hacerlo entero porque me he dado cuenta de un detalle que me está quedando un poquito feo y voy a repetirlo para hacerlo de otra forma. Bien, entonces, primero tenemos este datito de aquí y ahora, ¿cómo lo queremos de largo? Yo quiero 35 centímetros de largo. Bien, desde lo que es la puntita donde vamos a sacar el tirante al largo total. Yo quiero 35. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar los 10 que nos ha dado. 25 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a dar cadenetas hasta tener esto que nos haya dado, ¿vale? Primero el contorno entre 2, lo que nos dé entre 4 y lo ponemos aquí. Y después el largo total menos esto. Bien, y estos son los centímetros que vamos a dar en cadenetas. Bueno, yo he dado 25 centímetros en cadenetas. Bien, ahora importante que pongamos marcadores, siempre nos hace la vida más fácil. Mirad, esta última cadeneta la marcamos. Y ahora trabajamos en punto bajo, damos una cadeneta y en este primer puntito hacemos un punto, ¿ok? Y mirad, volvemos a marcar este punto de aquí. Venga, y ahora vamos a bajar con puntos bajos, simplemente íbamos contando, ¿vale? Porque luego tenemos que darnos cuenta que el otro lado lo queremos igual. Así que vamos contando hasta el final. Cuando lleguemos al final giramos y volvemos a hacer puntos bajos, otra vez hasta el final y volvemos a hacer puntos bajos hasta llegar a este marcador. Bien, pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, amigas, hemos empezado desde aquí, hemos bajado con puntos bajos y hemos vuelto con puntos bajos. Bien, yo estoy justo en el punto anterior al marcador. Bien, en el marcador vamos a contar los puntos, ¿vale? Yo en mi caso, si queréis saberlo, pero esto no influye para nada, son 39 puntos en el último marcador. Bien, ahora dentro de este mismo huequito voy a hacer 3 puntos, pero mirad, voy a hacer 1. Voy a hacer 2. En este segundo voy a ponerle un marcador, ¿bien? Y voy a hacer 3. Y ahora, como aquí hemos puesto un marcador que nos vienen fantásticas las guías, ya sé cuál es el primero. Así que ahora sigo por el otro lado y empiezo a contar. 1, quito el marcador y voy trabajando por el otro lado. 2, y tengo que tener una cosa bien clara. Si yo hasta aquí, antes de los aumentos,
He hecho 39, al bajar tengo que tener 39, ¿vale? Así que vamos contando para no equivocarnos. 3, 4, 38 y 39, ¿vale? Vosotras apuntar vuestro número, que tenemos que hacer la otra completamente igual. Bueno, amigas, esto va a ser muy sencillo. Bueno, ahora se gira un poco, pero no pasa nada. Vamos a trabajar en curva, o sea, primero hacia un lado, luego hacia el otro, a ver si se ve bien, hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Una de las vueltas, como habéis visto, el punto bajo es completamente normal, un punto bajo, ¿ok? Bien, la siguiente vamos a hacer una con punto bajo normal, cogiendo los dos hilos, y la otra con punto bajo, cogiendo solo el hilo de detrás. Pero aquí al principio vamos a hacerle una cosa. Siempre que hagamos el primer punto, damos cadeneta y hacemos un punto bajo normal. Ponemos marcador, muy importante para luego no equivocarnos. Y de vez en cuando contar. Siempre tiene que haber el mismo número aquí que aquí. Y yo, como voy a empezar una vuelta nueva, antes de llegar a este marcador siempre tengo un número más. O sea, si yo ahora he hecho bajando, he dado 39, ahora al subir antes del marcador tengo que tener 40. Bien, recordar al empezar todas las vueltas un punto bajo normal, no importa. Pero en esta vuelta, como vamos a alternar, la siguiente será solo punto bajo, cogiendo de los dos el hilo de detrás. Ya llevo 3, de los dos solo el de detrás. 4, el de detrás 5, ¿ok? Venga, pues vamos a subir hasta donde tenemos el marcador. Bueno, hemos llegado donde tenemos el marcador. Bien, recordemos que esta vuelta estamos cogiendo solo el hilo de detrás. Y aquí en este marcador siempre vamos a hacer aumentos. Venga, tiro del hilito y saco este para que lo veáis bien. Igual que antes, dentro de ese punto tenemos que hacer 3. Como estoy cogiendo solo la hebra de detrás, pues cojo la hebra de detrás. Y hacemos un punto, hacemos 2 puntos, ponemos el marcador para que no se nos olvide y hacemos 3 puntos. Bien. Y a partir de aquí vamos de nuevo bajando, ¿ok? Hasta llegar al otro lado. Y si vamos contando, tenemos que tener los mismos números aquí que aquí. Bueno, ya hemos dado la curva y estamos llegando al final. Recordar todas las vueltas al principio y al final vamos a hacerla en punto alto normal, ¿vale? No vamos a coger solo el hilo de detrás, vamos a coger los dos puntos, los dos hilos, ¿ok? Venga. Y repetimos, una de las vueltas será cogiendo el hilo de detrás y la otra vuelta será cogiendo los dos. Damos una cadeneta, un punto bajo, bien, ponemos el marcador para no perdernos ningún puntito y ahora cogemos los dos hilos, no solo el de atrás, sino los dos hilos. Bien, bueno, es ir alternando una vuelta los dos hilos, otra vuelta solo el hilo de detrás. Recordar que al principio y al final de cada vuelta siempre es un punto normal cogiendo los dos hilos y recordar que aquí en la esquinita lo único que tenemos que hacer es donde tenemos el marcador hacer 3 puntos y en el punto central ponerle un marcador. Si estoy trabajando con los dos hilos, ahora tendré que poner aquí 3 puntos bajos cogiendo los dos hilos. Bien, bueno, ¿y hasta dónde vais a hacer esto? Pues hasta tener el ancho de aquí a aquí que habíamos puesto al principio. Si habíamos dividido 40 entre 4 y nos daba 10, pues desde el centro a un lateral 10 y desde el centro al otro lateral 10, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Bueno, ya sabemos hacer la copa. Ahora lo que tenemos que hacer es a la hora de ir trabajando, bien, lo que es una de las partes, de aquí a aquí tenemos 10 centímetros, de aquí a aquí tenemos 10 centímetros y tenemos que tener un total de 20 centímetros. Y cuando terminamos hacemos la otra, completamente igual. Bueno, amigas, yo de aquí a aquí ya tengo los 20 centímetros que necesitaba. Bien, lo dicho, podéis cortar el hilo y empezar el otro, o desde aquí mismo yo voy a hacer la tira, porque claro, como ya lo había hecho, sé cómo se hace, bien. Entonces, paso número 1, a partir de aquí, a lo más importante, bien. Vamos a acabar con la vuelta que va cogido los dos hilos, ¿vale? Porque así, como veis, es que no sé si luego se aprecia en imagen, esto tiene relieve. ¿Qué vamos a hacer? Antes de nada, vamos a contar. Mirad, este es el centro y aquí empieza el relieve. Este relieve voy a llamarle 3 y voy a ir contando de 2 en 2. 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, más la que he bajado de puntos cogiendo los dos hilos, 20, ¿bien? Y esto vamos a apuntarlo aquí, 20 vueltas. De hecho, voy a hacerlo ya. Bien, 20 vueltas. No vaya a ser que luego no me dé cuenta, pero bueno, lo volvería a contar. Bien, ahora para la parte de atrás vamos a hacer una tira. Imprescindible, en primer lugar, saber el largo que va a tener la tira. Pues si yo antes decía que tenía un contorno de 80 centímetros y lo dividía entre dos, la espalda tiene que tener 40, ¿bien? Como tengo que hacer una tira para cada lado, 20, o sea, divido los 40 entre 2. Tengo de aquí a aquí 20, pero aquí en el centro va a ir un nudito, así que yo le voy a restar 4. Bien, menos 4, vamos a poner que esta tira es de 16 centímetros, dato importante. Bien, el ancho principal de esta tira va a ser de 14, pero cuando lleguemos a la altura del lazo va a ser de 7. Y aquí le haremos una curvatura. Venga, todo esto vamos a transportarlo ahora, vamos a pasarlo a puntos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, venimos aquí a lo que es la tira, va a salir desde aquí. Cogemos 1 metro y medimos 14 centímetros, ¿ok? Bueno, yo sé que mis 14 centímetros, bien, 14 centímetros, aquí va a tener 22 puntos. Y como esto es la mitad, que son 7, aquí se me van a quedar 11 puntos. Bien, de 11 a 22 tengo que hacer aquí 11 disminuciones. Como vamos a hacer una disminución por vuelta, aquí va a haber 11 vueltas. Bien, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues lo mismo de antes, mirad. La chica de los marcadores. Venga, pues venimos aquí y este es nuestro centro. Bien. Hemos dicho que desde el centro hacia allí empezábamos a contar en la primera hilera. Y entonces yo ahora voy a coger y tengo que hacer 11 disminuciones. 11 disminuciones, vale, 11 disminuciones, perdón, que me estaba liando yo aquí ya. Vamos a tirar para tener otro marcador. 11 disminuciones son 11 vueltas, pues 3, 5, 7, 9, 11. Vengo aquí y pongo un marcador. ¿Ok? Venga. ¿Y ahora qué voy a hacer? Medir este tramo. Mido este tramo. Y me dice que de marcador a marcador tengo aproximadamente 6 centímetros. ¿Bien? Bueno. Si yo tengo que hacer un total de aquí a aquí de 16, pero aquí tengo que hacer 6, le voy a restar esos 6 centímetros que acabo de encontrar. Así que voy a dar un total de 10 centímetros, ¿vale? De aquí a aquí 10 centímetros en recto. Y de aquí a aquí empezamos con las disminuciones, ¿ok? Y esto es muy sencillo porque ya lo sabemos hacer. Simplemente, como he puesto el marcador, ya no tengo pérdida. Ya sé que son 22 puntos. Así que comienzo de nuevo desde aquí. ¿Qué me toca ahora? La vuelta de relieve por detrás. Hago una cadeneta, hago un punto bajo cogiendo los dos hilos, muevo el marcador. Bien, y lo único que tenemos que hacer ahora es ir trabajando el punto por detrás, bien, hasta llegar aquí. Cuando llegamos aquí, volvemos. ¿Durante cuántas vueltas vamos a hacerlo? Durante 10 centímetros. Así que vamos a hacer 10 centímetros, nos paramos y os enseño a hacer las disminuciones. Bueno, he ido trabajando hasta tener esos 10 centímetros que me hacen falta. Mirad, tengo aquí el dedo para que os fijéis. Bueno, y aquí tengo la muestra que yo había hecho uno entero. Y claro, se me enrollaba todo y era por el final, ¿vale? Y como veréis aquí, yo me he comido también uno. No he cogido los dos puntos, los dos hilos al principio y al final de la vuelta siempre con dos hilos, ¿vale? Bueno, lo dicho, tenemos los 10 puntos, los 10 centímetros que nos hacen falta en mi caso para las disminuciones y vamos con las disminuciones. Bien, coger papel y boli porque es muy sencillito. La disminución siempre va en la parte de abajo, bien, siempre en la parte de abajo. Voy a apuntar cuántos números de vuelta he dado. En mi caso he dado 20 vueltas. Bien. Desde aquí, bueno, este punto ya lo tengo cogido también, lo voy a coger. Venga.
Vamos a hacer siempre lo mismo, ¿vale? Cuando empecemos vuelta, lo primero que vamos a hacer es una cadeneta y un punto. Siempre empezamos con un punto. Bien, y ahora es cuando hacemos la disminución, después del punto. Para hacer la disminución, lo único que hago es coger el hilo por la parte de atrás, lo dejo en espera, voy al siguiente, traigo hacia mí, lo dejo en espera y ahora cierro. De 2 puntos se me ha quedado en 1. Bueno, así es como vamos a empezar las vueltas con disminución. ¿Cómo las terminamos? Pues bueno, yo voy a subir y voy a volver a bajar. Vamos allá. Hemos subido y hemos vuelto a bajar. Nos toca la disminución al final de la vuelta. Tenemos un punto con un marcador y 2. En total nos quedan 3 para terminar. Pues en este momento hacemos la disminución. Cogemos el punto, traemos el hilo, lo dejamos en espera, voy al siguiente, traigo el hilo, lo dejo en espera y hago la disminución. Y para terminar la vuelta hago un punto normal. Bueno, amigas, pues esto es ir repitiendo al inicio y al final de la vuelta. ¿Hasta dónde? Pues a mí, como bien os he dicho, tenía 22 puntos al principio. Tenía 22 puntos aquí al principio y quiero quedarme con 11. Cuando vaya contando y tenga 11, ya no hago más disminuciones. Simplemente sigo en recto, repito el primer punto tanto. O sea, este puntito de aquí siempre lo hacemos y la disminución la hacemos a continuación, ¿vale? Y cuando bajemos, pues como acabáis de ver, yo voy a ir contando 2, 3, bien, y ya en el momento que tenga 11 dejo de hacer disminuciones y ya sigo en recto hasta tener toda la tira para el lazo. Aunque la puntita del lazo también vamos a hacer una cosita. Bien, esto ya lo sabéis hacer. Bueno, claro, nosotras hemos hecho este lado y hemos ido hacia aquí sin cortar el hilo, pero ¿qué va a pasar en el otro lado? Yo tenía ya todo montado, pero es que ya veis, no me gustó de eso y he soltado. Tampoco me importa, porque esto casi lo he hecho en una mañana. Bien, bueno, pues cuando tengamos que hacer el otro lado, cortamos aquí el hilo, bien, y desde aquí volvemos a marcar con un marcador los 22 puntitos. En este momento atamos aquí el hilo y vamos trabajando de la misma forma, ¿vale? Ida y vuelta, ida y vuelta. Esta primera vuelta es la que nos toca coger el hilo por la parte de atrás, ¿bien? Y hacemos completamente en este lado lo mismo que en el otro. Bueno, chicas, pues tenemos para un ratito, así que continuamos. Aquí en la puntita de lo que sería el lazo, como veis también hago unas disminuciones. Hago las disminuciones en la parte de abajo, ¿ok? Aquí hice abajo, pues aquí también. Bien. Esto ya sabéis hacerlo y vais cerrando, sin más, ¿ok? Lo que pasa que luego aquí al final, por ejemplo, yo ahora estoy en 3 puntos, así que giro, doy una cadeneta, como ya estoy en 3 puntos, el primero no lo termino, el segundo no lo termino, cierro, y ahora hago el segundo punto que tengo, ya tengo 2. Y ahora, para cerrar estos, simplemente doy una cadeneta, cojo el primero, no lo termino, cojo el segundo, no lo termino, paso por todo y hago una cadeneta. ¿Ok? Bueno, mirad, el largo de esto, yo, claro, todo esto tengo que probarlo, tengo que ver si me gusta plancharlo, luego también tenemos que hacer otra cosa. Entonces, yo os dejaré aquí arriba cuando edite, fijaros aquí. Bien, mediremos desde este lateral hasta justo antes, os diré la medida, hasta justo antes de estas disminuciones para que no os compliquéis, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer el otro lateral. Bueno, amigas, mirad, yo tengo una pieza que ya he terminado la parte de la espalda, bien, y he realizado ya la segunda. En este caso sería cortar y empezar en este lado la espalda, bien. Pero he pensado, ¿por qué cortar tantos hilos? Vamos a coserlo ya, ¿ok? Pues mirad, tenemos el derecho y tenemos el derecho de la prenda, bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este sobre este. De esta forma ya tenemos los dos por el lado del revés, bien. Y vamos a aprovechar sin cortar el hilo para unirlo. A ver, dejarme un poquito aquí. Venga, vamos allá. Desde aquí, mirad. Yo tengo, esta es la que estoy terminando. Aquí, aquí. Esta es la que estoy terminando. Bien. Tengo aquí el hilo. Bueno, el hilo. Nosotros vamos a tener dos partes. Esta que está aquí y la otra. Siempre tenemos dos hilos. Dos. Y aquí dos. ¿Qué vamos a hacer? Coger el que está más adentro. En la parte de atrás sería este. Bien. Y en la parte de delante sería este. ¿Para qué?
para que estos que van en el centro se nos queden vistos. Bueno, entonces desde aquí voy a coger primero este lado, ¿bien? Este primer punto, el de aquí, y el que está detrás, el que está más detrás, para dejar este visto. Entonces lo que vamos a ir haciendo son puntos deslizados para ir uniéndolo. Así que nada, traigo el hilo y paso. Voy al siguiente. El de aquí cojo el que está más hacia mí y el del otro lado el que está más hacia allí. Traigo y paso. Bueno, y en esto iríamos contando. Yo en mi caso voy a hacerlo así hasta tener 39 puntos deslizados, que es el mismo número que di de salida. Bien, o sea, se me va a quedar unido hasta aquí. ¿Ok? Desde la salida se me va a quedar unido hasta aquí. Vosotras, lo que queráis, eso ya a gusto. Dar hasta ahí, que luego queréis dar más, pues mira, siempre se puede dar más. Dejáis una colita larga. ¿Que queréis soltar? Pues esto es mejor que coser. Estirar del hilito, ¿ok? Y ya lo tendríamos cosido. Bueno, yo voy a ir contando y voy haciendo. Una vez hecho esto, vamos a ir, cortamos el hilo, vamos al otro lado, ponemos el marcador a la altura que hicimos el primero y vamos trabajando. Venga, vamos a ello. Bueno, amigas, ya tenemos las dos partes, hemos unido también. Y bueno, me diréis, jo, esto queda un churro, ¿no? Es que esto queda un churro. Bueno, vamos a mejorarlo un poquito y todavía nos queda pegarle una planchadita de vapor, ¿bien? Lo único que vamos a hacer es, mirar, toda la tira, llegaremos hasta la tira, iremos por toda la parte de abajo, ¿bien? Llegaremos hasta la puntita y subiremos hasta aquí otra vez, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, desde aquí, desde donde atamos antes el nudito, bien, para hacer el lateral, en este lado, pues desde aquí yo voy a coger, voy a atarle otra vez un nudito en ese punto y lo que vamos a hacer es ir trabajando encima. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues traigo hacia mí siempre una cadeneta y ahora por cada vuelta que tengo voy a hacer un punto deslizado. Siguiente agujerito, un punto deslizado. Siguiente agujerito, punto deslizado. Bien, esto es lo único que tenemos que hacer. Vamos a hacerle así una vueltita con este orillo haciendo punto deslizado por cada vuelta. Y de esta forma ya terminamos lo que es de rematarlo. Ya solo nos quedaría el tirantito. Para el tirante, pues nada. Desde la puntita atáis un nudo, os lo probáis, ¿vale? Y atáis un nudo aquí con cadenetas y volvéis con puntos bajos para completar las cadenetas. Aunque yo lo voy a hacer de otra forma y luego os lo explico. Venga, vamos a ello. Bueno, amigas, si os cuesta mucho sacar datos, mirad, yo le he creado para mi hermana, como ya he hecho la muestra, bien, yo le he creado a mi hermana, pues por ejemplo, yo ya sé a través de una muestra cuántos puntos tengo que dar, cuántas vueltas, cuántos puntos aquí, cuántas vueltas, cuántas disminuciones. Eso es muy fácil de calcular. Yo os lo enseñé en un vídeo anterior. Salir corriendo, por favor, porque os ha encantado. Si no lo habéis visto, estáis perdiendo clases muy interesantes de crochet, ¿vale? Entonces, si vosotras queréis una prenda personalizada y con material que sea este o este, yo os hago un PDF, ¿vale? Os ponéis contacto conmigo a través del Messenger de Instagram o a través del Messenger de Facebook. Venga, continuamos. Pues bueno, amigas, mirad, yo ya he dado la vueltita, ¿no veis? Mira, le dais un poquito de vapor, ¿bien? Le dais un poquito de vapor y luego al darle esta vueltita de punto deslizado ya veis que no se recoge, ¿ok? Por eso yo es la segunda vez que lo he hecho, porque antes, al no coger el primer punto, los dos hilos, se me retorcía bastante y he tenido que soltarlo entero por eso, ¿bien? Así que ahí os lo dejo. Luego, los tirantes, vale, mirad, yo he hecho este tipo de tirantes. No sé, a vosotras, si no sabéis hacerlo, desde aquí una cadeneta hasta donde lo queráis, a mí me falta coserlo aquí, y luego subir por la cadeneta. Pero este tipo, mirad, es que es como un cordoncito, ¿no veis? Es como un cordoncito, queda muy mono y es mucho más fácil, o por lo menos a mí me cuesta bastante menos que trabajar sobre cadenetas. Bien, ese os voy a dejar por aquí ahora mismo una foto, a ver si me acuerdo cuando edite, por eso lo digo. En este vídeo tenéis cómo se hacen estos cordoncitos, que la verdad me parecen maravillosos. Pues amigas, trabajo terminado. Repito, si os cuesta mucho hacer cálculos, por ejemplo, si queréis hacerlo con este material, os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Yo, si queréis, os hago los datos exactos
puntos, vueltas y demás para trabajar con este material. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ya tengo hecha la muestra para este material y sé sacar los puntos para cualquier talla, para cualquier alto y para cualquier ancho. ¿Ok? Si no sabéis hacerlo, os dejé un vídeo anterior. Bueno, amigas, el material que voy a utilizar yo es este, ¿vale? Os voy a dejar un link en el primer comentario. Ese link os llevará a un sitio, ¿bien?, que es mi página personal. Yo ahí es donde guardo lo que he comprado o lo que quiero comprar. Y os dejaré unas foticos, os las dejaré por aquí ahora. El material que es este. Si queréis hacerlo en delgadito, ¿qué material es este? Bien, os lo dejaré con un circulito. Simplemente vais al link, buscáis esa foto y allí podéis comprar los materiales que yo utilice. Venga, bueno, que os mando un beso muy gordo, que si os ha gustado, por favor, dejadme un like, comenta y comparte. No seas egoísta, no compartís. Yo lo comparto con todo el mundo y vosotras no. Venga, chicas, que os mando un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente, que creo que también os va a interesar. Una prenda muy, muy de moda para esta primavera-verano. ¡Chao!